porción número 31, que se llama Emor. Podemos leerla en Levítico 21:1 al 24:23. Amén. Emor significa habla. Y bueno, quiero leer una parte del capítulo 22, 17. Un segundo acá. Dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y dile: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta al Señor como holocausto, para que os sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no será aceptado. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado, no habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no la ofreceréis al Señor, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al Señor. En cuanto al buey o carnero que tenga un miembro deformado o atrofiado, podréis presentárselo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado. También cualquier animal con sus testículos magullados, aplastados, rasgados o cortados, no lo ofreceréis al Señor ni lo sacrificaréis en vuestra tierra. Tampoco aceptaréis tales animales de mano de un extranjero por ofrenda como alimento para vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, tienen defecto y no serán aceptados. Y habló el Señor a Moisés diciendo: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará 7 días con su madre, y desde el 8º día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida al Señor. Mas ya sea vaca u oveja, no mataréis a ella y a su cría en el mismo día. Y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracia al Señor, lo sacrificaréis para que seáis aceptados. Lo comeréis en el mismo día, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor. No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Amén. Esta es la aliyá de donde, bueno, voy a compartir la palabra de hoy, que es lo que me dejaron los chicos para hablar. Amén. Igual voy a tratar de recortarlo. Es un tema bastante interesante que nunca lo compartí. Y parte de estos últimos 2 versos que dice así: pues guardaré mis mandamientos y los cumpliré. Yo soy el Señor. Y esta parte en especial que dice: no profanaré mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Bien, si bien este capítulo 22 y 21 está dirigido en específico dice el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles. Pero bueno, arranqué a leer de esta parte que ya está a la mitad del capítulo 22, donde Moshe, aunque esto es específico para los sacerdotes o los Juanim, involucra también a todo el pueblo. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Por eso voy a hacer énfasis en esta parte, si bien es bueno que observemos todo lo que nos enseña la Torah, ¿no? Y va centrado en esto, el no profanar el nombre santo del Eterno. Entonces, bueno, eso quería hablar en esta noche. Quiero leer de esta versión de la Torah que tengo acá. Dice así: no profanarán mi santo nombre, violando mis preceptos intencionalmente. Estarán dispuestos a entregar su vida antes que transgredir mis preceptos, de modo que yo, mi nombre, seré santificado. Si se los desafía a transgredir un precepto en presencia de testigos de entre los hijos de Israel,
yo soy Dios que lo santifica, que lo saca de la tierra de Egipto para ser su Señor, con la condición de que santifiquen mi nombre, yo soy Dios. Ahí el texto tomó otro color, en donde se interpreta el pueblo judío, que en este pasaje el Eterno les pide, prácticamente la mayoría de los preceptos se pueden transgredir si corren riesgo la vida, pero si se trata de idolatría y de inmoralidad, habiendo testigos, el Eterno entiende acá, y el judaísmo entiende que la persona es preferente que dé su vida antes que cometa idolatría o inmoralidad. Y entonces esto es un tema que a mí me llamó mucho la atención. Dice acá esta expresión, dice, yo soy el Eterno quien os santifica. Perdón, y esta parte que está en amarillo dice, sino que deberé ser santificado entre los hijos de Israel. Entonces, bueno, es nuestro deber, el Eterno espera que cada uno de nosotros, con nuestras acciones, demos honor al nombre del Eterno. Amén. Entonces acá me surge una pregunta, ¿qué vendría a ser profanar el nombre del Eterno? Podríamos hablar de que se trata de tomar el nombre en vano, mencionarlo en vano, pero bueno, podemos ver que en el capítulo 21 y 22 hay muchas formas de profanar el nombre. Por ejemplo, para enlistar alguna de ellas, comenzando desde el capítulo 21, dice: ninguno se contamine con persona muerta de entre su pueblo. Está hablando de los Kohanim. No quiero entrar ahí mucho en detalle, pero digo así rápidamente, ya que sé que por ahí esto no es entendible, pero bueno, así apenita. Había mucho culto en los pueblos en donde se involucraban los muertos. Había prácticas que, bueno, hasta hoy hay, por ahí no son muy conocidas, como la necromancia, el espiritismo y todos esos cultos, en donde hacen rito con cadáveres. Entonces, en el culto de adoración al Dios verdadero, el Eterno radicalmente quiere poner un contraste total entre el culto a Dios. Entonces el Kohanim no tiene, es comandado por Dios a no tomar contacto con muertos, solamente, o sea, el Kohanim el sacerdote estaba en el servicio en el templo y no podía salir de ahí porque murió alguien, solamente salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. ¿Ok? Entonces, si el Kohanim abandonaba su servicio para ir a un velorio o algo así, porque murió alguien, que no sea estas personas que el Eterno le permite, se estaba, de hecho, aunque lo haga por sus parientes, se impurifica. Pero bueno, le era permitido, después el Eterno le da un proceso para purificarse, mientras que no le permitía al Eterno impurificarse con otras personas que morían. Amén. Entendamos algo, que la muerte entra en la raza humana, entra por el pecado, y en el momento en que el alma abandona el cuerpo entra en una descomposición que produce una impureza que es producto del pecado que trae la muerte, y esa impureza es algo que el Eterno, o sea, literalmente, si leemos así una visión global de Levítico, podemos ver de que las impurezas, si no son tratadas como la Torah manda, sí pueden evitar o alejar la presencia divina de nuestras vidas, pueden pedir que nuestras oraciones sean escuchadas. Y literalmente, en ese lugar donde estaba la misma presencia de Dios, si uno quería acercarse, cuanto más cerca uno quería ir, más alejado de esos tipos de impurezas tenía que estar. Entonces, el Kohanim que estaba ministrando más cerca de la manifestación de la presencia tenía que estar alejado lo más posible de esas cuestiones que traen esas impurezas. Yo sé que generalmente en el cristianismo nosotros esto no lo manejamos, estos conceptos no los teníamos presentes bajo ningún punto de vista, pero vemos que bíblicamente
O sea, no se trata de impureza, no es sinónimo de pecado, pero la Torá habla y nos enseña a mantenernos puros, para que, bueno, que la presencia del Eterno pueda estar, pueda encontrar agrado en habitar en nosotros, que ahora somos el templo del Ruach, amén, somos el templo del Espíritu. Por lo tanto, debemos considerar muchas de estas pautas para que podamos tener una comunión plena con la presencia del Eterno. Bueno, no me quiero ir al tema central mío, que es profanar. Entonces acá estoy leyendo una de las formas en que el Eterno le daba una instrucción a los Kohanim para que no profanen el nombre. Tenemos otra, y generalmente le mencioné dos pecados recién, la inmoralidad y la idolatría, que son dos de los pecados por los cuales uno debería dar su vida antes que cometerlo. Los demás, de repente las comidas y otros tipos de mandamientos pueden ser transgredidos si corren riesgo la vida, pero esos pecados de idolatría y moralidad no, amén. Y esta mención acá en el verso 5 dice: no se dejarán una zona calva en la cabeza, no se afeitarán el borde de la barba, y en su carne no cortarán un tajo. Porque esta era una costumbre pagana, cuando estaban de duelo hacían esas cosas. Por lo tanto, el Eterno les prohíbe a los Kohanim que imiten cualquier práctica pagana, y todas estas prácticas estaban basadas en las ideas o los conceptos religiosos que ellos tenían en adoración a sus dioses. Por lo tanto, los Kohanim no debían imitar ninguna de esas tipos de prácticas con las cuales las demás naciones practicaban cuando estaban de duelo. Entonces dice: serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Vemos un ejemplo acá de lo que, un poco respondiendo a esa pregunta, ¿qué es profanar el nombre? Entonces, como hay varias menciones en este capítulo, ves, por ejemplo, acá el 22, 1 y 2 dice: que tengan cuidado con las cosas sagradas que los hijos de Israel me consagran, para que no profanen mi santo nombre. O sea, las ofrendas que las personas traían, ofrendas de cereales, una vez que eso era consagrado, solamente podían comerlo los Kohanim, y ellos no podían dar participación de esas comidas a personas ajenas. Debían manejar con sumo cuidado, porque hacer eso también era considerado profanar el nombre del Eterno. Entonces vamos a ver que esto también está relacionado con el mandamiento que dice: no tomarás en vano el nombre de Adonai tu Elohim, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Entonces esto es algo muy grave. Generalmente al leer ese mandamiento uno interpreta que profanar o tomar el nombre en vano es mencionarlo o decirlo banalmente, jugando o en chiste. Y sí, es verdad, pero también, pero el concepto es mucho más amplio. No solamente se refiere a usarlo o mencionarlo banalmente, o un chiste, o jugando, sino que también tomar el nombre del Eterno en vano puede ser cualquiera de estas cosas que habla la Torá acerca de lo que es profanar su nombre. Tomar livianamente el servicio al Eterno, tomar livianamente cuando uno hace un voto, y un montón de cosas que también pueden ser consideradas como profanar el nombre. Y ya que acá hay una advertencia muy fuerte: no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Esto es algo que trae consecuencias muy negativas a cualquiera. Entonces creo que es muy interesante esta porción, de que si bien esto es para los Kohanim, nosotros podemos tener manejar estas instrucciones para que podamos tener un temor reverente al Eterno, amén, y podamos no caer en ninguna de estas infracciones delante del Eterno. Vemos acá otra forma de profanar: no comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Guardarán pues mi ordenanza para que no se carguen de pecado por ello. Y ya, si ven acá dice: no tendrá por inocente. Acá ya en este texto nos da
una posible consecuencia de profanar el nombre, dice, para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen. Yo soy el Señor que los santifico. Entonces acá ya nos está hablando de, podríamos hablar de una muerte prematura. Vemos que en la Torá nos habla que en una parte dice que le hará cumplir el número de tus días, o sea, cada persona tenemos asignado un número específico de días, pero cuando nosotros, en este caso podemos hablar explícitamente, puedo tomar esta palabra, que si nosotros profanamos el nombre del Eterno, ese número de días pueden ser acortados, pueden haber muertes prematuras. Y en este pasaje que sigue, dice, los sacerdotes no profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, causándoles así sufrir castigo por la culpa al comer sus cosas sagradas. Entonces estamos hablando, acá menciona muerte y menciona sufrir castigo por la culpa. Entonces, bueno, bien lo decía en Romanos, Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Entonces podemos también ver que después de Noé el ideal de vida era 120, pero luego ese cantidad de años fue bajando. ¿Por qué va bajando? Y porque la maldad también va aumentando. Yeshua dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, en otra traducción, por haberse multiplicado la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará, y entonces a medida que la persona se va endureciendo, a su conciencia se va poniendo indiferente a las reglas que Dios da, entonces va practicando ávidamente el pecado con indiferencia. Entonces eso, sin darse cuenta, la persona le va trayendo muerte, le va trayendo sufrimiento y va cortando el número de sus vidas. Entonces así que la vida del ser humano va bajando, pero la Torá vino y fue entregada para que nosotros tengamos vida. Amén. Dice en Josué 1:8 o 1:8 por ahí, dice que mira que te mando que medites de día y de noche en este libro de la ley, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Torá, las instrucciones, por ahí en el cristianismo se hablaba como que yo soy salvo por el Mesías, las leyes no me salvan. Sí, es verdad, por ahí las leyes no son para salvación, pero sí son para darnos vida, para bendición, para prosperidad, para largos días, para que las cosas nos salgan bien. Para eso son las instrucciones de la Torá. Amén. Y obviamente también para vida eterna de alguna manera también. Entonces, estoy hilvanando acá un poquito, que la profanación del nombre, como dice el mandamiento, no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Puede traer muerte prematura, puede traer disciplina. Hoy hablaba en la mañana, me está saliendo todo diferente, ¿no? Que en Hebreos habla, en una parte, el escritor que dice que ni una disciplina es agradable a los hijos, pero el padre al que ama lo disciplina. Amén. Entonces, si sentimos fuerte la disciplina del Eterno hacia nosotros, tenemos que estar contentos porque Él nos está considerando sus hijos y Él a sus hijos lo disciplina. Amén. En el Salmo 37, por ejemplo, dice: no tengas vida de los hombres malos, o plantea que los justos a veces se preguntan cómo aquel prospera y hace todo mal y le va re bien, y yo me porto mucho mejor, hago las cosas bien, y ¿por qué sufro tanto? Y entonces ahí, si leen el Salmo 37, van a ver que el Eterno dice que el que no es hijo, el Eterno no lo disciplina porque no está en el pacto, no está ligado al Eterno. Entonces, pero sí tenemos que estar tranquilos que a la corta o a la larga la justicia de Dios siempre llega. Y la diferencia va a ser al final de los días, cuando llegue el final de esta era y venga el mundo venidero. Van a pasar al mundo venidero aquellos que fueron disciplinados, que se corrigieron y que calificaron, mientras que aquellos que el Eterno nunca los corrigió porque directamente no han sido hijos de Él, no se han comportado, no han hecho un arrepentimiento, directamente el Eterno ni lo sabe, pero le va a caer todas juntas ahí en el final. Pedro decía que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquellos que
que hacen el mal, ¿no? Entonces dice que el juicio comienza primeramente por la casa del Eterno, por lo suyo, y es así que a los que estamos en el pacto, el Eterno nos va a corregir y nos va a disciplinar. Amén. Entonces esta expresión dice acá: no profanaré mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Esta expresión, seré santificado entre los hijos de Israel, podríamos tomarla en dos sentidos. Una, como dice el texto acá en esta Torá, que le pide a la persona que esté dispuesta a dar su vida. ¿Por qué asocia con esto, con el hecho de dar su vida? Esta expresión, seré santificado entre los hijos de Israel, o sea, de alguna manera es que el Eterno nos pide que nosotros, nuestro comportamiento traiga honor al nombre del Eterno, y que las personas vernos digan: bendito sea el Eterno. Amén. Pero si no llegara a ser así el caso, que nuestras acciones den gloria al Eterno y terminamos haciendo lo contrario, trayendo deshonra, que sería Hilul Hashem, el Eterno, su nombre, al ser profanado, el nombre tan santo de él debe ser vindicado. ¿Y de qué manera se vindica el nombre? Entonces, esto le quería mostrar. Esta expresión, seré santificado entre los hijos de Israel, se menciona casi parecida. Uy, acá me apresuré en algo. En esta parte. Justamente unas porciones atrás, cuando mueren Nadab y Abiú, en ese mismo momento que mueren, Moshe le dijo a Aarón: de esto habló el Eterno diciendo: seré santificado a través de los que están más cerca de mí, así seré honrado ante todo el pueblo. ¿Ves? Cuando el nombre del Eterno es profanado, el nombre necesita ser reivindicado, y en esa reivindicación muchas veces tienen que ocurrir este tipo de cosas como la que pasó con Nadab y Abiú. Esto es lo que Moshe está diciendo cuando mueren Nadab y Abiú. Está mencionando algo que el Eterno dijo un tiempo atrás, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 19:5, cuando ocurrió el pecado del becerro de oro. Amén. El Eterno ahí fue que después de culminar la cuenta de los 50 días, cuando llegan ahí cerca del monte, el Eterno le hace la propuesta a Israel, le dice: los he traído como en alas de águila, y le hace la propuesta, ¿no? Que ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. Y el pueblo contestó: todo lo que el Eterno ha hablado lo haremos. Pero unas semanas después, cuando Moshe no bajaba, se empezaron a sacar los aros, todos los aretes, dice que se los llevaban a Aarón, y este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un becerro de oro, y ellos exclamaron: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. En 3-4 semanas, no sé cuánto, 40 días tardó Moshe, ellos ya estaban infringiendo lo que habían dicho: todo lo que él dice haremos. Y escucharon la voz del Eterno que dijo: no te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo y en la tierra. Y ya 40 días después ya estaban cometiendo este gran pecado contra el Eterno. Por lo que en ese momento Moshe, el Eterno habló a Moshe de que: déjame que los destruya, y yo te levanto de vos voy a levantar de nuevo una nación. Y bueno, Moshe intercedió por el pueblo de Israel con estas palabras. Moshe regresó a Adonai y dijo: ay, este pueblo es culpable de un gran pecado al hacerse una deidad de oro. Ahora, si tú perdonas su pecado, muy bien, pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Pero Adonai le dijo a Moshe: al que ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo donde te dije: mira, mi mensajero irá delante de ti, pero cuando yo haga un ajuste de cuentas, les ajustaré cuentas por sus pecados. Justamente según esta Torá, cuando muere Nadab y Abiú, dice esto: lo que había dicho el Eterno está asociado con este pasaje puntual, en donde el Eterno le dice: los perdono, pero en algún momento voy a hacer un ajuste de cuentas. En algún momento mi nombre va a ser vindicado. Y bueno, todo es algo, ¿viste? La profundidad de la Torá, si bien podemos decir que muchas cosas de Nadab y Abiú, que se acercaron, que buscaron protagonismo, que hicieron fuego extraño, un montón de cosas, pero a su vez también la Torá nos dice que ellos estaban muy cerca del Eterno, tenían una vida muy consagrada.
Por lo tanto, en una mezcla de virtudes y errores, pero la cuestión es que ellos, que posiblemente eran más, incluso algunos dicen que eran más consagrados o estaban en un nivel más alto que Moshe y Aarón, son los que murieron ese día y de esa manera reivindicaron el nombre del Eterno. Por lo tanto, esta expresión, hermano, que dice acá, seré santificado a través de los que están más cerca de mí. O sea, ahí está dando a entender que los que más cerca de él estaban, ¿quién eran? Nadab y Abiú. Esta expresión de ser santificado está conectada con el hecho de que una persona muera para vindicar el nombre del Eterno. Entonces, esto es un tema profundo, ¿no? Que, bueno, que a mí me... que se muere justo por pecadores, ¿no? Claro. Esa gente estaba consagrada. Claro. Si bien la Torá no enseña que la muerte de un humano para redimir o expiar el pecado, no cuando una persona va y se mata, pero sí el concepto de que cuando sufre como víctima, ahí sí puede, por los méritos de esa persona que muere, que pues siendo justo, puede purgar, digamos, o expiar pecados de un pueblo bueno, dice una palabra que muchas son las aflicciones del justo. ¿Y por qué el justo tiene que ser afligido? Muchas veces porque el Eterno pone el peso, la carga de los pecadores sobre él para que el justo, que es justo con sus oraciones, con su aflicción y su permanencia, su fidelidad a Dios, y así como Moshe también estaba ahí en el medio y él también la ligaba también por los errores de su pueblo, y finalmente en un momento él también se enojó y le pegó a la roca y también pagó el pato por el entorno que estaba ahí. Y bueno, de esa manera el Eterno se place encontrar esos justos que son los que interceden, esos Abraham que interceden por Sodoma, por un Lot que estaba ahí en el medio, que era justo, pero también no estaba del todo tan bueno que haya ido a vivir ahí, que conviva en ese ambiente. Pero en cada generación el Eterno levanta su Abraham, amén, su Moshe, su Nadab y Abiú, que de repente son los que sufren y el Eterno pone el peso o la carga por los demás, amén. Realmente aquellos hermanos que el Eterno llama para orar, interceder, muchas veces oran y tienen cara que el Ruach le va poniendo y esas personas se dedican a orar y de esa manera el Eterno, bueno, en Ezequiel una parte dice que él buscó personas que se pongan en la brecha a causa de la maldad de la tierra para que no la destruyera. ¿A quiénes busca el Eterno? A personas justas, personas que son fieles a él. Bien, entonces volviendo al tema de este tema de cómo conducirnos para que con ninguno de nuestros actos nosotros podamos llegar a profanar el nombre. Amén. Dice en Efesios 1:4 que Él nos escogió en el Mashiach antes de la fundación del mundo. Dice, y entre muchas cosas, objetivos por el cual Él lo hizo, propósito, dice el verso 6, dice de Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que con nuestras acciones y nuestro testimonio el nombre del Eterno sea santificado y sea glorificado. Amén. En otro pasaje, creo que un poquito más adelante, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, si estamos acá es porque el Eterno nos ha elegido para que con nuestras acciones demos honor a su nombre. Amén. Y eso es fundamental, porque cuando hacemos lo contrario estamos profanando su nombre y estamos acarreando ciertas consecuencias indeseables. Que el Eterno nos libre. Amén. Dice Filipenses 1:10, para que sepáis escoger lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach, lleno de frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios a través de Yeshua el Mashiach. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, acá hay varios textos en donde nos da la idea que nosotros tenemos que tener una buena conducta, manejarnos sabiamente, tener un buen testimonio para los que nos ven, para que el nombre del Eterno sea glorificado. Y algo que
para cerrar esto, ¿no? Yeshua decía en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguido a esto dice, miren que yo no vine a abolir la Torá, porque en definitiva, ¿de dónde nosotros nos sacamos la inspiración o las instrucciones para reflejar esas buenas obras? De la misma Torá. Por eso Yeshua dice, yo no vine a anular la Torá o la ley ni los profetas, sino que vine a cumplirla, y aquel que quebrante el mandamiento más pequeño y le enseña a otro a quebrantarlo, será pequeño en el reino, y aquel que lo practique y lo enseña a practicar al otro será grande. Por lo tanto, hemos sido llamados, los que seguimos verdaderamente a Yeshua y entendimos ahora correctamente su mensaje, a hacer luz a través de la puesta en práctica de la Torá. La puesta en práctica de la Torá es la luz que el mundo está necesitando. Pero bueno, que entendamos algo, ¿no? Y esto es un muy buen mensaje, muy buena meditación, que por ahí a veces el judaísmo lo ha manejado mal. ¿Por qué? Dice la misma Torá que la revelación de la Torá le fue dada a Israel para que las naciones, al ver a Israel practicando la Torá, digan, ¿qué nación hay en la tierra que tenga las leyes tan sabias que tiene este pueblo? ¿Y qué nación hay en la tierra que tiene un Dios como esta nación que le da estas leyes tan sabias? Ese era el impacto que Israel debía generar en las demás naciones. Lamentablemente no lo ha logrado. Y Yeshua, nuestro Mashiach, es el que verdaderamente ha logrado impactar, generar ese impacto en el mundo entero. Y él dijo, y él con su vida, con su obra y con su amor, amén, logró impactar. Tal es así que hoy el mundo, aunque equivocadamente o distorsionadamente, la figura del Mesías se ha distorsionado un poco, pero él ha causado impacto y todo medio planeta habla de ese tal Jesús. Y dice amarlo y le cantan, amén, aunque todavía no lo conocen como judío o como practicante de la Torá. Pero conocen lo que hizo. Entonces Yeshua le estaba diciendo, por un lado, como también lo hizo el judaísmo mucho tiempo, ha privatizado, monopolizado la Torá y le ha dicho, esto es para nosotros, Dios nos entregó a nosotros somos los guardianes de esto, y ustedes no pueden adquirir, no pueden conocer estas cosas que son solamente para nosotros. Pero Yeshua le está diciendo, la luz es para que se ponga arriba y para que todos la vean. La Torá el Eterno nos la dio a nosotros, a los judíos, para que nosotros la exhibamos y la enseñemos a todas las naciones, y así las naciones quieran conocer y tener al Dios vivo y verdadero que servimos nosotros. No lo que ustedes están haciendo, que está bien, un mecanismo de subsistencia que tuvo el judaísmo después de la asimilación de las 10 tribus. Ellos crearon barreras para no asimilarse, pero en definitiva, nuestro Mashiach, el autor y el consumador de nuestra fe, nos dio el ejemplo. Al seguir sus pisadas nosotros podemos estar seguros, sabiendo de que Él es nuestro ejemplo. Amén. Entonces, en este equilibrio sano de guardar, de tomar la ley, tomar la Torá, ponerla en práctica como Yeshua lo hizo, pero con amor. Y bueno, ¿y qué conexión tiene esto con profanar o no el nombre? Leía anoche un artículo que escribió un judío. Entonces él exponía muchas de las cosas que, no es por hablar ahora mal de los judíos, yo quiero volcarlo, doy el ejemplo para volcarlo a nuestro caso. Y él decía que, bueno, que por ahí el judío se pone intolerante con las leyes y se pone agresivo con el entorno. Entonces, por ejemplo, daba casos en hoteles o en aviones, el judío a veces viaja y pide su comida y no hay, entonces se pone loco y pelea, discute, hace berrinche. Y lo cual ese tipo de cosas, decía él, que es una profanación del nombre, porque lo que está generando es un efecto negativo. Las personas rotulan al judío de una manera, estos son intolerantes, estos son... decía un mismo rabino, la otra vez escuchaba que en una ciudad se juntaron todas las personas
había una comunidad judía, se juntaron para echarlo a los judíos de ahí. ¿Por qué? Porque dice que los tipos no saludaban. Asquerosos, miraban así de arriba abajo, como tenemos visto, son gente de segunda categoría. Simplemente por esa acción, esa actitud que ellos tenían con el entorno, se amotinaron mal ahí las personas y que se vayan. Y es verdad. Si una persona dice, esta persona tiene Torah, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está? Si la Torah vino para, o sea, la Torah es para ser exhibida, o sea, no con arrogancia ni con soberbia, sino para ser puesta en práctica, y que el efecto era, la idea del Eterno era que sea algo, una especie de seducción a las emanaciones para que quieran servir al mismo Dios del Dios de Israel. Y lamentablemente en muchos casos el judaísmo ha malinterpretado esto y ha generado una gran profanación del nombre del Eterno y un gran rechazo. Después está otra manito que le dio Roma, que sembró el antisemitismo y todo lo demás, ¿no? Hay un poco de todo, pero aplicándolo en nuestras vidas, esto le decía que yo leí un artículo de este judío que hablaba y enumeraba un montón de cosas que hacen los judíos en diferentes lugares, en los hoteles, en los aviones, y el impacto negativo que generan. Y entonces él decía que nuestro padre Abraham era todo lo contrario. Nuestro padre Abraham era una persona sociable, una persona respetuosa, era una persona que aún a sus enemigos hacía estar bien con él, como dice el proverbio. Era una persona que generaba la admiración de su entorno. Y era una persona que amaba a Dios y guardaba sus leyes y vivía en santidad. Y era una persona que era una persona hospitalaria que se desvivía por hospedar gente y hablarle del Dios único y verdadero. Y que en cierta forma el judaísmo actual en muchos casos no está fuera de eso y está realmente generando en lugar de generar una atracción hacia el Dios verdadero, está generando lo contrario. Por lo tanto, por eso me encanta más todavía centrarme en la figura del Mashiach Yeshua, porque Yeshua realmente en este sentido y en todos los sentidos es el modelo a seguir. Realmente ha sido luz y ha puesto el equilibrio correcto entre la Torah, la puesta en práctica y el amor al prójimo. Amén. Por lo tanto, doy este enfoque de lo que es profanar el nombre o no. Toda nuestra vida, nuestras formas de actuar, nuestras actitudes, nuestros gestos pueden dar o no honor al nombre del Eterno o pueden generar un rechazo en las personas, y de eso vamos a rendir cuenta. Dice, no tendrá por inocente aquel que tome en vano el nombre del Eterno y le genere, por un orgullo personal o por una tontera de uno, generar un rechazo hacia el Dios verdadero a las personas. Eso es terrible. O sea, podemos tener mucha Torah, pero si somos ortigones, hablando mal pronto, claro, estamos dando mal. Yo vi videos de los barrios ultra ortodoxos, gente común, o sea, no extravagante, un loco con cadenas o corte extravagante, no, persona vestida normalmente, pantalón de vestir, camisa, pero es notable que no es ortodoxo, ¿no? Y es impresionante la histeria que se crea ahí en el entorno, el rechazo, enseguida, ¿viste? ¿Qué hace? O sea, que te echan frío al toque. Entonces, realmente, no me quiero poner a hablar de ello. Simplemente digo que realmente el Mashiach Yeshua realmente ha generado, y es el ejemplo que finalmente, bueno, es el modelo, digamos, judío. Cuando pensemos en un judío, pensemos en Yeshua, porque él es el modelo, digamos, que al final todos deberán imitar. Amén. Volviendo a este tema, de lo que el nombre del Eterno sea reivindicado. Porque, bueno, esta expresión que había un ajuste de cuenta que les leí hoy cuando ocurrió el pecado del becerro de oro, bueno, yo la encontré en varios textos acá, mucho tiempo antes y mucho tiempo después del becerro de oro. Por ejemplo, cuando
los hermanos fueron a Joseph en Egipto y Joseph lo estaba ahí como apretando, ¿no? Y en un momento cuando estaban ahí, Rubén les dijo, no se lo dije que no le hicieran daño al muchacho, pero ustedes no hicieron caso, ahora viene el ajuste de cuentas por su sangre. Entonces, bueno, quiero mostrar que esto no era una expresión aislada, sino que estaba presente en el concepto, en el pensamiento, mucho antes y mucho después. También lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de David. Jonatán y David hacen un pacto, y como David tenía muchos enemigos, bueno, dijeron, y que el Eterno ajuste cuentas con los enemigos de David. ¿Qué es esto de ajustar cuentas? El Eterno es un Dios justo que tiene un atributo de misericordia, pero tiene un atributo de justicia, y en un equilibrio entre esos dos, Él también tiene que ser justo entre todas sus criaturas. Entonces, bueno, justamente en esta para allá nos habla, ¿no? Por ejemplo, si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. Y el que quite la vida a un animal, lo restituirá vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Bueno, esto es una de las grandes malas interpretaciones de la Torá, que sale el ojo por ojo, diente por diente, que no es así tan literal como decir ojo por ojo y diente por diente. Una de las cosas que cuando en el cristianismo hablamos de volver a la Torá, dicen, no, pero vos querés volver al ojo por ojo y diente por diente. O sea, la idea era de que si, por ejemplo, accidentalmente yo a mi prójimo le pegaba con un palo, entonces saltaba y lo dejaba así con un ojo, entonces él tenía que venir y agarrarme con un palo y destruirme un ojo. Entonces ahí estamos mal. Entonces, esa era la justicia de la Torá. No, el verdadero concepto acá que está dando la Torá es, la Torá establece el concepto de indemnización. Quiere decir, si yo genero un daño a mi prójimo, yo contrato a Damián para que me haga un trabajo, y en ese momento que él se lastima, yo tengo que, bueno, vamos a una entidad que evalúa la pérdida que tuvo en el cuerpo, y yo tengo que indemnizarlo. Para eso están ahora la ART que cumplen esa función. Entonces la Torá no era algo tan anticuado. Ya la Torá estaba estableciendo las bases de lo que hoy son las ART. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al daño que se le generó, entonces la persona tenía que indemnizar a esa persona. No es que teníamos que venir y lastimarle el ojo o hacerle lo mismo. En el caso de asesinato, bueno, ya es otro tema, porque ahí había que ver si había intencionalidad o no. Si yo maté a alguien intencionalmente, entonces al ser culpable yo debía pagar con mi vida, que eso vendría a ser justicia divina. Pero si no fue intencional, había una ciudad de refugio donde la persona podía ir. ¿Ok? Entonces vemos que cuando yo genero un daño en el otro, lo que la Torá nos enseña a hacernos cargo y poder cubrir y digamos, indemnizar, por así decirlo, la palabra que usamos hoy, a la persona que le genere una pérdida. Cuando nosotros, eso en temas físicos, materiales, pero emocionalmente también uno puede generar un daño, y la persona, por ejemplo, la Torá habla que si la viuda o el huérfano o el extranjero, por ejemplo, yo me abuso de su condición, y esa persona llora y clama delante del Eterno, dice que el Eterno va a tomar medidas por esa persona, y dice que hay una advertencia muy fuerte de que el Eterno va a ser rápido, va a ser una ejecución rápida. La justicia divina va a intervenir rápidamente sobre, entonces entonces, bueno, una cosa va llevando a la otra. Si el Eterno va a tomar una acción rápida y yo le generé un daño económico a una viuda, por ejemplo, y el Eterno y ella llora, y el Eterno ve, dice, y Yeshua dice que los ángeles de mi Padre ven el rostro de mi Padre cuando alguien hace algo contra alguien, y en este caso lo más indefenso, y el ángel ve el rostro de mi Padre, donde el Padre hizo una mueca de, como por así decirlo, de disgusto. Ya los ángeles están actuando en contra del que generó esa acción contra esa persona. Entonces,
Si yo le generé un daño económico, por ejemplo, abusé de una condición a una viuda y el Eterno actúa rápidamente en su justicia contra mi persona, ¿de qué índole puede llegar a ser la medida que tome el Padre contra mí? O en su justicia económica, puede ser que pierda un trabajo, puede ser que tenga un accidente y pierda 5 veces más del daño que yo le generé. Bueno, son formas que el Eterno establece su justicia entre nosotros. Ahora, lo indefenso es más rápido la justicia del Eterno. Okay. Si uno daña a un indefenso, es más rápido. Es más rápida. Lo hice, ahí no lo tengo acá, pero justo, bueno, creo que números 14 o 15 habla de eso. Pero en este caso nosotros estábamos hablando de la profanación del nombre. Y el mandamiento dice que él no tendrá por inocente al que tome en vano el nombre. Por lo tanto, estamos hablando de algo igual de grave o peor cuando alguien genera que el nombre del Eterno sea profanado. Esto es algo fuerte, ¿no? Entonces, estos pasan a ser cosas que a veces nos pasan y nosotros no sabemos por qué nos pasan. Y vamos a la iglesia, oramos, no sé, ayudamos a cruzar a la viejita a la calle y las cosas no cambian. Y oramos 10, 20 horas, ayunamos y no cambia. Bueno, pasa que a veces incurrimos en este tipo de cosas que después traen consecuencias y nosotros después no sabemos por qué, porque ignoramos la Torá. Entonces es muy bueno que nosotros podamos tener bien en mente, en cuenta lo que la Torá nos enseña para que podamos prevenirnos. Amén. Podemos, alinearnos con lo que al Eterno le agrada y lo que no. Con respecto acá doy un ejemplo: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Este texto, déjenme leerlo acá. (17:10) dice así: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los conversos que viven entre ellos ingiere sangre, yo dedicaré mi tiempo al alma que ingiere la sangre, dejando de lado todos mis demás asuntos, y la cercenaré de entre su pueblo. Acción rápida, fuerte contra esa persona de parte del Eterno. Porque el alma del cuerpo de toda criatura está en la sangre. Y sigue diciendo más adelante todo, pues el alma del cuerpo de todo ser vivo depende y es su sangre. Por eso dije a los hijos de Israel: no ingerirán la sangre de ningún cuerpo, pues el alma de todo cuerpo, de todo ser, es su sangre. Todo el que la ingiera será cercenado. O sea, el Eterno tomará acción rápida y fuerte contra esta persona. Cuando en el concilio en Hechos 15, cuando deliberan qué le van a pedir a los gentiles que están creyendo en Yeshua, en una de las cosas que le piden, que se alejen de la idolatría y de consumir sangre o animales que no son sacrificados y que son sacadas bien la sangre. ¿Por qué? Fíjese por qué. Porque la Torá dice textualmente que el Eterno va a tomar una acción fulminante y fuerte contra la persona que lo haga. Amén. Y estas son muchas de las cosas, hermano. Yo le digo una cosa: cuando estaba en el cristianismo, mis padres no comían, por ejemplo, morcilla, pero yo en un momento me tomé de un versículo que decía: nadie juzgue en comida y bebida. Entonces yo agarré, me comía morcilla a 2 manos. Y donde me salían con eso, le digo: nadie juzgue en bebida o comida. Yo comía, pero hoy entiendo la Torá, digo yo: santo Dios mío, Padre amado, qué grande la misericordia del Eterno, ¿no? La verdad que, y aparte lo estaba diciendo en el concilio, en Hechos 15, está diciendo que se priven de fornicación, de idolatría y de animal de ahogado, y una cosa más que ahora no me acuerdo ver, pero lo dice ahí textualmente, que para empezar, si vos te acercás al Eterno por medio de Yeshua, con toda la gracia que Él trajo,
Pero aún así vos tenés que, ahí nomás de toque, dejar la idolatría, la inmoralidad y el consumo de sangre o de animales ahogados que no fueron quitada la sangre. ¿Okay? La carne que no es kosher, dicho de otra manera, bien. Bueno, entonces me voy a un tema acerca de la profanación y con esto ya voy terminando. A ver cómo estamos. Bueno, estamos bien ahí. Ezequiel 36:16 dice: entonces me llegó la palabra de Adonai diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa, y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la contaminaron con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿qué hicieron? Profanaron mi santo nombre cuando se decía de ellos: estos son el pueblo de Adonai, pero de la tierra de él han salido. No era que lo libertó de Egipto, no era que era todopoderoso. ¿Qué hacen esto ahora? No era que Josué estuvo ahí no sé cuántos, 15 años para conquistar la tierra prometida, mataron a los gigantes, y ahora ¿por qué se van de ahí? ¿Qué pasó? Se terminó el poder del Dios de él. Bueno, y de esa manera, al decir esas cosas de los hijos de Israel cuando fueron dispersados, el nombre del Eterno fue profanado. Y el Eterno... El enemigo espera que fracase, ¿no? Que el pueblo fracase para burlarse. Así es. Entonces sigue diciendo el Eterno: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai. Bueno, Adonai el Señor: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai cuando muestre mi santidad en ustedes. Ojo acá, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai el Señor. ¿Qué está diciendo acá el Eterno? O sea, rebobinemos. ¿Qué dijo Moshe cuando murió Nadab y Abiú? Entre los que se acercan a mí santificaré mi nombre. O sea, en esa acción él se reivindicó el nombre del Eterno y él fue, su nombre, que había sido profanado con el becerro de oro, fue reivindicado. ¿Qué está diciendo acá el Eterno? Está diciendo: mi nombre ha sido profanado grandemente y ahora deberá ser reivindicado. Y esto es muy tremendo, porque resulta ser que el Mashiach, de la mano de quien eso iba a ocurrir, si seguimos leyendo Ezequiel 36, después sigue diciendo que después de eso él los va a traer de nuevo a su tierra y va a restaurar a Israel. Pero antes que venga el retorno, primero tiene que venir la santificación de su nombre. Ahora, para mí me sorprendió tremendamente esto, porque resulta que Yeshua, de la mano de quien vendría ese retorno, cuando él le enseña a orar a sus discípulos, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo por mucho tiempo entendí que esa expresión era una simple expresión, una forma de adorar a Dios, una forma de alabanza, o de una forma más de decirle: Padre, te alabo, qué grande que es tu nombre. Pero esta expresión tiene un trasfondo tremendo, que es el trasfondo del que venimos hablando, que dice acá: no profanarán mi santo nombre, violando mis preceptos intencionalmente. Estarán dispuestos a entregar su vida antes que transgredir mis preceptos, de modo que yo, mi nombre, seré santificado si se los desafía a transgredir un precepto en presencia de testigos de entre los hijos de Israel. Yo soy Dios que los santifica, que los saca de... Entonces, esta palabra se tiene que cumplir. El Eterno va a santificar su nombre. ¿Y qué va a ocurrir para que su nombre sea reivindicado? Los justos, los que están más cerca, van a tener que dar su vida. ¿Y quién fue el primero que dio su vida para que el nombre sea reivindicado? Yeshua. Esto es tremendo, hermano.
Porque la muerte de Yeshua, ahora yo mirando esto, no solamente que lo hace por amor a mí, no solamente que lo hace para redimirme, para expiar mis pecados, Él lo hace para que el nombre del Eterno sea reivindicado. La sangre preciosa y pura del Mashiach fue derramada para que el nombre del Eterno sea reivindicado. Amén. Por eso Él decía, nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Era el objetivo principal de la venida del Mashiach, que el nombre del Eterno sea santificado. ¿Quién fue el primero que profanó el nombre del Eterno? Cuando la serpiente le dijo a Eva: es mentira, Dios sabe que el día que ustedes coman de eso van a ser como dioses. Y entonces como que Dios no quiere que usted, no quiere competencia. Entonces por eso le dijo. Y cuando ella creyó, a la serpiente profanó el nombre, desobedeciendo al Eterno. Y a causa de esa profanación, luego el Mashiach tiene que venir a morir para que el nombre del Eterno sea reivindicado. Amén. Y de la mano a eso, nosotros recuperemos lo que hemos perdido como creación del Eterno. Amén. Ahora, dice por ejemplo en Hebreos 11 que hay una larga lista de personas que, héroes de la fe, dice los héroes de la fe, ¿no? Por la fe o por la emuná, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces tenemos que hablar de uno, que es Pablo dice que es el padre de la fe, que es Abraham. No está relatado en la Torá, pero ahora no me acuerdo, hay un libro en el judaísmo que relata la vida de Abraham. Y Abraham fue echado también en un horno de fuego por su fe, y Dios lo salvó del horno de fuego, así como en la historia de Daniel, y su nombre fue glorificado tremendamente, fue vindicado, fue engrandecido. Por eso ahora voy a leer algo un poquito de Daniel, lo que pasó ahí. Pero tenemos que también recordar que a Abraham, el Eterno, pasó lo mismo, y es el padre de la fe. Y lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, lo hicieron porque demostraron que son hijos de Abraham, y de esa manera también trajeron vindicación al nombre del Eterno. Para no leer todo, fueron desafiados, como dice acá, a la idolatría. Y esto es muy interesante porque nosotros entendemos que cuando venga el anti-Mashiach, él va a hacer una imagen y va a imponer que todo el mundo se arrodille y adore esa imagen. Y entonces ahí se va a ver vamos a llegar a un embudo en donde las personas que realmente aman a Dios y le creen van a tener que decidir si se arrodillan y adoran o no le adoran. Y como decía, de todos los mandamientos que hay, todos se pueden transgredir si corren riesgo la vida, pero cuando se trata de idolatría e inmoralidad, la Torá pide que nosotros demos nuestra vida por nuestra fe. Y estas personas realmente mostraron acá que ellos estaban realmente, le dijeron a Nabucodonosor, le dijo: ¿quién los va a librar de mis manos si no se arrodillan? Y ellos le dijeron: nuestro Dios puede, pero si Él no lo hace, tampoco vamos a adorar la imagen. O sea, acá hay un análisis, ¿no? Que la persona que da su vida no debe esperar que ocurra un milagro, porque si la persona entrega su vida pensando que va a haber un milagro, no va a haber ni un milagro, ¿no? Porque no hay honra en eso, no hay gloria en eso. Ellos dieron su vida, lo salve Dios o no lo salve, ellos lo dieron porque ellos estaban en esa acción. Esto es loco, pero ellos sintieron placer porque estaban dando honor al verdadero Dios. Y mire qué tremendo al final cuando Nabucodonosor ve que ve lo que pasó. Mire lo que dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Por lo tanto, decreto que todo pueblo
nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea que ahí vemos tal cual que una persona que está dispuesta a dar su vida por honrar el nombre del Eterno, y se produce en este caso porque Dios quiso salvarlo, ¿okay? Porque podría no haberlo hecho y de igual manera su nombre es glorificado, pero lo quiso hacer, y produjo ¿qué cosa? Que el líder del movimiento más grande, el movimiento babilónico, del cual el mismo Apocalipsis habla de y festeja por fin ha caído Babilonia, tengo que decir y reconocer que el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y saca un decreto, y esto es tremendo, hermano, porque el líder de Babilonia, o sea, Hasatán, se habrá querido matar ahí. Dijo: yo lo levanto a este y le doy un poder, lo pongo en autoridad. ¿Para qué? Para que el tipo saque un decreto en contra de todos aquellos que blasfeman al Dios de Israel. Este está loco. Pero sabes que al final el líder más grande ahí de lo que después la visión que tuvo la estatua, él era la época de oro de ese reino, ¿no? Ese dominio que tenía en ese momento era muy fuerte. Saca este decreto y yo pienso que al final este mismo decreto va a ser el que va a prevalecer al final, porque al final el líder, el que estaba en la autoridad, decretó esto y con este mismo decreto el Eterno va a tomar acción contra todos aquellos que hayan blasfemado y actuado en contra del Dios único y verdadero. Y Nabucodonosor el Eterno lo usaba como elemento de instrumento de juicio, ¿no? Hacia las otras naciones. Claro. Que justamente que derramaban sangre, hacían sacrificio humano, todo. Los babilonios eran bravos, pero por eso en ese tiempo de oro, el reinado de oro de Babilonia, fue donde también el Eterno lo usaba. Le daba poder para vencer a otras naciones, ¿no? Claro. Fue inclusive instrumento para corregir al pueblo de Israel. Sí. Bien, sigo acá. Y ya, bueno, con esto creo que termino, hermano. Volviendo a Yeshua, y como el reivindicador número uno del nombre del Eterno en este comienzo de la era mesiánica, en donde creemos que cuando Él vuelva va a completar el proceso de restauración de Israel y va a revertir la situación de la casa de Israel, que fue enviada a las naciones y trajo gran profanación de su nombre. Pero de la mano del Mashiach Yeshua, lo que comenzó el proceso inverso. Vamos a ver algo muy significativo. Esto no es la nueva doctrina de que nos tenemos que matar, ¿no? O sea, vemos que los musulmanes tienen una distorsión de esto porque ellos se victimizan, nos inmolan el Eterno acá no nos pide que nosotros nos matemos, sino que estemos dispuestos, en el caso de idolatría y moralidad, si somos como confrontados como fue Sadrach y Mesach, nosotros mantengámonos firmes a Él y estemos dispuestos a dar nuestra vida en ese caso, ¿ok? En el tiempo de Yeshua, en el libro de Juan, veo algo muy interesante que inclusive nos ayuda a entender el capítulo 14, algo que el Mashiach dice, lo cual es interpretado para hablar de un rato, ¿ok? Pero no quiero hablar del rato ahora, quiero hablar de la santificación del nombre y de lo que Yeshua dijo con respecto a esto. Dice: entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Bueno, ahí estaba hablando a sus discípulos y estaban los fariseos que por ahí estaban por ahí. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Bueno, ahí quedó picando ¿qué será que está diciendo? Está hablando en misterio, está hablando en código. ¿Qué es lo que quiere decir? En el capítulo 8
sigue hablando, tirando eso que venía ya, empezó a decirlo. Otra vez le dijo Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Ahí ya le está hablando a los peluchinos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ahí ya están asociando con la muerte. De que este está insistiendo con el tema, bueno, más adelante en Juan 12, Yeshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahí ya está dando a entender más claramente que está hablando de su muerte. Y dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Todavía ellos no estaban entendiendo que él iba a morir, pero le estaba diciendo, imiten y estén dispuestos a morir así como yo. Eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Él venía diciendo hace varios días que a donde él iba, ellos no podían ir. Pero ahora le está diciendo que si ellos quieren ir a donde él está, tienen que estar dispuestos a morir. Y el que quiere guardar su vida, la perderá. Y el que entregue su vida, la ganará. Bien, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira acá, Yeshua está utilizando ahora esta expresión, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué está buscando el Mashiach? Que en su muerte, ¿qué pase? El nombre del Eterno sea glorificado. O sea, en otras palabras también está buscando que el nombre del Eterno sea santificado. Amén. La voz del cielo le dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y más adelante dice en el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, literalmente, explícitamente está hablando de morir. Y le está preparando a su discípulo para morir. Encontramos varios pasajes en donde él está diciendo, los van a perseguir, algunos de ustedes los van a entregar a la muerte, sus padres, sus madres, entre ustedes se van a entregar y algunos los van a matar. Y recuerden que lo que le hicieron al árbol le van a hacer también a la rama. O sea, de muchas formas el Eterno, el Mashiach lo estaba preparando a los discípulos para que estén dispuestos a dar su vida. Sigo al capítulo 13. Y este capítulo 13, si leemos bien, nos damos cuenta que era la noche donde él estaba celebrando Pesaj con los apóstoles. Entonces, cuando hubo salido, dijo Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice ahora es glorificado? Porque venía el momento de su muerte y obviamente después de morir iba a resucitar, y eso es a lo que él se refiere con la glorificación. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Asocian todo esto con lo que dice ahí, que él deberá ser santificado entre su pueblo, entre los que están más cerca. Y acá Yeshua es la persona que más cerca está de él y es la que va a glorificar su nombre de la mayor manera y más grande. Sigue diciendo, hijitos, aún estaré un poco con vosotros un poco, me buscaréis, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. O sea, eso sigue tirando como para que algunos pregunten, a ver si de una vez sale a la luz qué es lo que estoy diciendo en código, y dejemos de hablar en código. Y Pedro, como siempre, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Decilo claramente, ¿a dónde vas? Y Yeshua le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Entonces Pedro entendió, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí está entendiendo él ya el mensaje, que para ir a donde él iba había que estar dispuesto a morir. Y él ya está dispuesto a morir. Pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Y Yeshua le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me haya negado 3 veces. Quiere decir que ni uno acá podemos decir, yo voy a morir por eso. Mejor decirle, Señor,
Dame gracia que si me llega a tocar esto, que yo realmente lo pueda hacer, porque la verdad que no lo hagamos emocionalmente, ¿no? Pero entendiendo el contexto, ¿por qué sería que Yeshua estaba hablándole todas estas palabras y por qué estaba predisponiendo? Porque si vamos a la historia, solamente Juan no murió, no fue matado, todos los demás apóstoles fueron matados, entregaron su vida por el Estado. Pedro murió crucificado boca abajo, y en lo que sigue la historia, gran porcentaje de todos los que creyeron en Yeshua dieron su vida por el Mashiach. Esto es algo tremendo. Y entonces volvemos a Ezequiel 36 que leí, que él dijo que él iba, había sido profanado su nombre, pero que él iba a santificarse grandemente. Porque de qué otra manera podemos entender por qué tantos tuvieron que morir y por qué se los ve tan felices entregando sus vidas. ¿Cómo podemos entender eso? ¿O de qué se trataba este movimiento de Yeshua de hacer morir a tantas personas? Bueno, sigo acá. El 14, porque en el 13, ahí si leemos, Judas se va, salta la ficha, que quién me va a entregar y esto que el otro. Y el 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto está conectado con todo lo que él viene diciendo hace varios días, de que él iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir. Y ya desciframos de que para ir a donde él iba tenían que estar dispuestos a morir y a dar su vida. ¿Se entiende hasta acá o no? Quiere decir que el rapto no es lo que lleva a una multitud de personas de la tierra al cielo. No, Señor. Si conectamos con todo lo que viene hilvanando y Yeshua hablando ese día, el camino para ir a donde él iba a ir, que ellos no podían ir, y que a Pedro le dijo: no podrás venir ahora, pero me seguirás después, porque antes de irte vos tenés que cumplir con el ministerio o la obra que el Eterno te dio. Amén. Entonces sale Tomás. Bueno, Yeshua dice: ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino, muchachos, se lo vengo diciendo hace varios días. Ya saben, ¿no? A dónde voy y saben cuál es el camino. Y Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A Tomás todavía no le caía la ficha. Y Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De esta forma, ¿no? Acá puse varios textos, pero no quiero leer, en donde Yeshua los prepara para estar dispuestos a morir, y dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En relación con esto, vemos, por ejemplo, un Pablo hablando de los postreros tiempos. Dice: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Contento el tipo. Ya estoy por ser sacrificado. No puse todos los textos, pero ¿se acuerdan? En Hechos, él dijo: quiero ir a Jerusalén. Y iba visitando las congregaciones, y en todas las congregaciones donde iba, uno le profetizaba: dice el Espíritu que no vayas a Jerusalén, porque de ahí te van a llevar a Roma y te van a matar. No vas. Y todos le rogaban: no vayas, Pablo. Yo voy a ir a Jerusalén porque contento, voy porque no importa si me matan, yo voy porque tengo que ir, tengo que cumplir una misión. Y quédense tranquilos. Y todos se despedían llorando. Pablo sabían que iba al matadero, pero él iba contento. Dice más adelante, bueno, en Filipenses 3:10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Mashiach, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Y dice: participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Estaba loco Pablo? El tipo quería morir por el Señor. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. O sea, quiero entregar mi vida por el Señor y quiero después experimentar la resurrección como Él lo hizo. Vemos, y esto no es, si vamos a carta, pero vemos este indicio también donde Él habla de estar dispuesto a morir a lo que sea por la fe.
este mensaje no es muy popular, pero yo lo conecto, hermano, con la vindicación del nombre del Eterno. ¿Y qué pasó con todos los que fueron creyendo en el Mashiach? Hicieron y adoptaron la misma locura que tenía Pablo y la misma locura, pero todo eso, hermano, por eso digo que esta gente fueron héroes de la fe, héroes que trajeron y produjeron la reivindicación del nombre del Eterno. Y bueno, que el Eterno nos dé gracia, que podamos tener este mensaje en nuestro corazón, porque sabemos que en el último tiempo también surge un gobierno mundial, surge lo mismo Daniel, surge un tipo que va a decirle: muchachos, acá tengo una estatua, quiero que todos se arrodillen y la adoren. Y el que no la adora, y todos de repente podemos llegar a estar ahí con esa confrontación en donde tengamos que mostrar estar dispuestos a dar, amén, si es necesario, nuestra vida por la fe. Dice Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Amén. Bueno, no quiero leer más, hermano. Simplemente en este mensaje, que no es de repente muy popular y no es muy cómodo para darlo, quería transmitirle, hermano, que bueno, que estemos, ¿qué pasaría si nos tocaría pasar esta confrontación? ¿Con qué corazón podríamos enfrentarlo? Yo sé que a algunos le dan pánico por ahí de solo pensar eso, amén, pero que podemos decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, el Mashiach, y el morir es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, amén. Y hemos sido elegidos para dar un testimonio, y que todo lo que hagamos, si estamos vivos, sea para que el nombre del Eterno sea glorificado, y si tengamos que morir por Él, que sea mucho más glorificado. Y si hemos sido elegidos para morir por Él, porque eso también quedémonos tranquilos, que el Eterno no nos va a poner en una situación que nosotros no nos va a dar el cuero para hacerlo también, pero si nos toca, que lo podamos hacer con honor y con gloria, y que el nombre de Él sea glorificado, sabiendo de que, hermano, sabemos de que cuando venga esa recta final, por así decirlo, cuando venga el anti-Mashiach, sabemos que de ahí ya, cuando culmina ese tiempo, ya estamos a las puertas del retorno del Mashiach, a las puertas de la restauración de Israel, a las puertas del establecimiento del reino del Mashiach, y yo creo, hermano, que somos la generación que vamos a ver el retorno al Mashiach, vamos a ver todas estas cosas cumplirse delante de nosotros. Después de Ezequiel 36, léalo, después habla de la restauración, y luego viene Ezequiel 37 y habla de la resurrección del Valle de los Huesos Secos, que es la casa de Israel, que es considerada como perdida entre las naciones, para algunos, para muchos, y la reunión de Judá con la casa del norte, y la restauración de Israel, y el establecimiento del reino del Mashiach, de lo cual nosotros queremos ser parte. Por eso estamos con mucho fervor buscando cada Shabbat de la Torá para ponerla en práctica.